Imagina poder imprimir dinero, no uno falso cualquiera, sino billetes casi perfectos, indetectables, que engañaron a bancos, autoridades y hasta al mismísimo servicio secreto de Estados Unidos. Ahora, imagina que quien lo hizo no es un genio criminal con conexiones mafiosas ni un experto del bajo mundo, sino un hombre común, canadiense, que desde un taller oculto empezó a fabricar su propia fortuna, billete por billete. Durante años, Frank Bourassa vivió una doble vida. Mientras el mundo seguía su curso, él construía un imperio basado en tinta, papel y precisión. Un fraude silencioso, sin violencia, sin víctimas a la vista, pero que sacudió los cimientos de la seguridad financiera internacional. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró burlar a las agencias más poderosas del mundo? ¿Y por qué, después de todo, casi sale impune? Esta es la historia de Frank Bourassa, el falsificador más buscado del mundo. Nobody on this earth has ever counterfeited more money than I did and better than I did. It's what it is. It comes out like I'm the self-proclaimed, but it's not what I am. I don't say it. The people say it, and it's true. I looked it up. It's true. Frank Bourassa nació en la ciudad de Trois-Rivières, en la provincia de Quebec, Canadá. Desde muy joven su vida tomó un rumbo alejado de las reglas. Mientras otros adolescentes pensaban en exámenes y deportes, él ya organizaba pequeños negocios delictivos. En la secundaria dirigía un grupo que robaba ropa de tiendas locales para luego revenderla. Con apenas 15 años, dejó la escuela para independizarse, según sus propias palabras. Y aunque durante un tiempo trabajó como mecánico, pronto encontró un negocio más rentable, el comercio de autos robados. Bourassa recuerda esos años con ironía. Yo ganaba cientos de dólares canadienses a la semana, y eso, siendo un adolescente sin estudios, no estaba mal. Durante esa etapa ya mostraba lo que sería su sello personal, una mezcla de ingenio callejero, habilidad para organizar operaciones y sobre todo, una fascinación por desafiar las reglas sin remordimiento. El crimen no lo asustaba, lo estimulaba. A los 20 años, Bourassa intentó enderezar su camino. Abrió una pequeña fábrica de pastillas de freno, donde trabajaba hasta 20 horas diarias. Pero el esfuerzo lo superó. Sufrió un fuerte ataque de ansiedad y, abrumado por el estrés, decidió vender el negocio. Fue en ese punto donde volvió al mundo del crimen, pero esta vez en el lucrativo negocio del tráfico de marihuana. La aventura duró poco. En 2006 fue arrestado y pasó 3 meses en prisión. Aquella fue su primera condena real y, lejos de disuadirlo, la cárcel solo sirvió para reafirmar su idea. Si me voy a arriesgar, tiene que valer la pena. Si voy a hacer algo ilegal, que sea grande. Ese pensamiento fue la semilla de una de las estafas más ambiciosas de las últimas décadas. Todo cambió en 2008. Bourassa lo cuenta así. Estaba manejando sin pensar en nada cuando me vino la idea. ¿Y si simplemente imprimo mi propio dinero? Así de simple. El plan sonaba descabellado, pero para alguien como él no había límites. Eligió los billetes de 20 dólares estadounidenses como objetivo. ¿Por qué? Primero, porque en su opinión eran más fáciles de falsificar que los canadienses. Y segundo, por una especie de fijación personal con los Estados Unidos. Ellos son los amos del mundo. Era como desafiar al jefe final del videojuego, dijo en una entrevista. Durante año y medio, Bourassa se dedicó en cuerpo y alma a entender el arte de la falsificación. Estudió manuales del tesoro, se metió en foros clandestinos de expertos en impresión y aprendió cada detalle de seguridad de los billetes reales, las fibras, las marcas de agua, la tinta especial, los patrones microscópicos, los hologramas. Su conclusión fue clara: con suficiente dinero
y dedicación. Se pueden falsificar perfectamente, solo hay que hacerlo mejor que todos los demás. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Mientras muchos soñaban con hacerse ricos, Frank Bourassa ya estaba ejecutando su plan. Tenía una idea tan simple como arriesgada: falsificar dólares estadounidenses, no billetes mal hechos, no estafas rápidas. Él quería hacerlo a gran escala. Quería crear una línea de producción de dinero falso tan perfecta que ni los bancos ni los expertos del gobierno pudieran detectarlo, y para eso necesitaba mucho más que una impresora casera. El primer paso fue montar el corazón de su operación, un taller secreto. No podía ser cualquier lugar. Necesitaba espacio, aislamiento y la capacidad de instalar maquinaria pesada sin levantar sospechas. Frank alquiló un almacén en un área industrial, al que le agregó puertas reforzadas, sistemas de seguridad y aislamiento acústico. Nadie debía saber lo que ocurría allí dentro. En ese lugar comenzó a montar su pequeña fábrica de dinero. Pero había un problema. Para fabricar billetes que engañaran al sistema, necesitaba 3 cosas muy difíciles de conseguir: el papel exacto con fibras de seguridad, la tinta especial que cambia de color según la luz, las planchas de impresión para replicar los detalles más finos del billete. Y conseguir todo eso no era algo que pudiera hacer solo. Bourassa no era un técnico ni un impresor profesional, pero sabía algo: si quería lograr una falsificación de primer nivel, necesitabas a los mejores en cada área. Así que comenzó su propia cacería de talentos. Contactó con expertos del mundo de la impresión offset, personas que, sin saber para qué sería el trabajo, aceptaron fabricar piezas o modificar máquinas industriales. A algunos los convenció con dinero, a otros con excusas convincentes. Les decía que necesitaba impresiones especiales para películas de acción o producciones publicitarias. Uno de sus mayores logros fue encontrar a un proveedor capaz de replicar el papel moneda estadounidense, que contiene fibras de algodón y lino, con marcas de seguridad visibles bajo luz ultravioleta. Bourassa dijo: no preguntaban mucho, y yo tampoco daba demasiadas explicaciones. Les daba especificaciones técnicas y ellos hacían el trabajo. Incluso importó maquinaria desde Europa, desmantelándola para pasar desapercibido en aduanas, y la volvió a montar pieza por pieza en su taller. Las prensas eran de altísima precisión, capaces de replicar el relieve y los grabados que solo tienen los billetes reales. Para mantener la apariencia de legalidad, Bourassa también creó varias empresas fachada, pequeñas firmas registradas oficialmente que servían como tapadera para sus movimientos financieros y para hacer pedidos de papel, tintas y componentes. Usaba nombres genéricos como Producciones Creativas o Diseño Visual Internacional y solicitaba insumos que en realidad eran utilizados para la impresión de dinero falso. Gracias a esta estrategia, pudo operar sin levantar sospechas durante años. Él mismo explicó más adelante: el secreto estaba en parecer profesional. Si pareces un tipo raro, te observan, pero si hablas como empresario, te creen. Durante meses, Frank Bourassa se obsesionó con los detalles. Analizaba cada billete real bajo microscopios, comparaba tonos de tinta, practicaba con distintas texturas de papel y perfeccionaba la alineación de los sellos y números de serie. En una entrevista posterior confesó: tenía que ser perfecto. Uno solo mal impreso y todo se derrumbaba. Si engañaba a las máquinas, engañaba al mundo. Y así, sin que nadie lo notara, Frank Bourassa construyó una línea de producción profesional de billetes falsos, usando equipos legítimos, empresas reales, empleados ignorantes y una determinación que rayaba en la locura.
En pocos meses ya tenía su primer lote de billetes terminados y lo peor para las autoridades era que eran casi imposibles de detectar una vez que Frank Bourassa tuvo en sus manos sus primeros billetes falsos. El desafío cambió. Ya no se trataba de imprimir, ahora debía ser que esos billetes entraran al sistema real sin ser detectados. Tenía entre manos una fortuna, pero si no lograba moverla, no valía nada. Y aquí es donde Bourassa volvió a demostrar su talento criminal. Frank entendía perfectamente que si usaba los billetes, él mismo se exponía. Así que creó una red de distribución indirecta. No vendía los billetes directamente, los ofrecía a través de intermediarios, contactos criminales y conocidos de confianza. Algunos provenían del mundo del contrabando, otros del tráfico de marihuana con el que había tenido nexos años atrás. A todos les proponía lo mismo: te vendo $1,000 falsos por solo 300. Tú haces la ganancia. Si sabes moverlos, nadie se entera. Estos intermediarios colocaban los billetes en pequeñas transacciones, en tiendas, bares, casinos, mercados. De esta manera, el dinero falso se diluía en el sistema sin levantar sospechas. Pero Bourassa no confiaba ciegamente. Por cada lote que entregaba, incluía billetes de control, con marcas mínimas que él reconocía para rastrear si alguno era detectado. Era un falsificador, sí, pero también un estratega. La operación creció tanto que comenzó a vender billetes a redes internacionales. Algunos distribuidores estaban en Estados Unidos, México y Europa del Este. Las cantidades crecieron y también su confianza. Para 2010, Bourassa ya había impreso más de $250 millones falsos en billetes de $20 perfectamente elaborados. Yo tenía una fortuna en una caja fuerte, literalmente, solo que no era oficial, diría años después, entre risas. Mientras tanto, vivía una vida relativamente discreta, sin autos lujosos, sin mansiones extravagantes, solo gastaba lo suficiente para no levantar sospechas, pero las alarmas comenzaron a sonar. En 2011, agentes del FBI y la policía canadiense comenzaron a notar un aumento inusual de billetes falsos de $20 circulando en ciudades fronterizas. Los análisis forenses revelaron algo alarmante. Los billetes no parecían falsos comunes, sino casi auténticos. El nivel de detalle era tan alto que pasaban por máquinas detectoras sin problema alguno. Un reporte interno del Servicio Secreto estadounidense describía así el hallazgo: estamos ante una producción altamente sofisticada. El papel, la tinta, el grabado, todo indica una fuente con acceso a tecnología industrial y conocimiento técnico avanzado. La investigación comenzó a estrechar el cerco. Varios billetes falsos incautados en Estados Unidos llevaban marcas microscópicas similares y todos parecían provenir del mismo origen: Canadá. Durante años, Bourassa fue extremadamente cuidadoso, pero como en muchas grandes estafas, fue un pequeño descuido lo que lo hizo caer. Uno de sus intermediarios, arrestado por otro delito, llevaba consigo una cantidad importante de billetes falsos. Al ser interrogado, confesó que no los producía él, sino que los recibía de un tipo en Quebec. Ese nombre, junto con escuchas telefónicas y transacciones rastreadas por empresas fachada, llevaron a los investigadores hasta Bourassa. En mayo de 2012, las autoridades decidieron actuar. Montaron una operación encubierta con agentes haciéndose pasar por compradores de dinero falso. Le ofrecieron a Bourassa un trato multimillonario para comprar parte de su inventario. Él aceptó. El intercambio se organizó en un estacionamiento en Quebec.
Quebec, Bourassa acudió al lugar con una caja. Dentro había casi $1 millón falsos, perfectamente embalados. En cuanto entregó la mercancía, fue arrestado en el acto. Fue surreal. Me esposaron y en ese instante supe que todo había terminado, declaró después. Lo más increíble vino después. Durante su interrogatorio, Bourassa hizo una propuesta. Les entrego los 200 millones restantes sin que tengan que gastar un centavo en buscarlos, a cambio de una condena reducida. El trato fue aceptado. Entregó el dinero falsificado escondido en distintos lugares, colaboró con las autoridades y como resultado, solo pasó 6 semanas en prisión. Sí, 6 semanas por falsificar $250 millones. Cuando Frank Bourassa salió de prisión, no lo hizo como un criminal derrotado, lo hizo como una leyenda urbana viva. Se convirtió en el hombre que falsificó $250 millones y apenas pisó la cárcel. Y por si fuera poco, comenzó a dar entrevistas, a aparecer en documentales y hasta a vender los derechos de su historia. Mientras muchos criminales huyen de la atención, Bourassa hizo lo contrario, abrazó la fama. En los años siguientes a su liberación, Frank relataba su historia con un tono casi burlón, como si hubiese ganado una partida de ajedrez contra el sistema. Una de sus frases más polémicas fue: "Yo no robé a nadie, solo imprimí papel. El mundo entero imprime papel y lo llama dinero. Yo hice lo mismo". Y para muchos, esa frase encapsula lo que convirtió a Bourassa en una figura tan polarizante. No fue solo el crimen, sino la manera en que lo justificaba. La historia de Frank Bourassa deja un sabor extraño. Por un lado está el ingenio, la audacia, la capacidad de planear y ejecutar una operación que dejó en ridículo a las autoridades de 2 países. Por otro, está la banalización del delito, la manera en que convirtió su crimen en una marca personal y el hecho de que no mostró arrepentimiento alguno. ¿Hasta qué punto puede admirarse la inteligencia si se usa para hacer daño? ¿Y cómo puede alguien burlar al sistema con millones en billetes falsos y cumplir solo 42 días de condena? Son preguntas que incomodan, pero que necesitamos hacernos. La historia de Frank Bourassa no es solo la de un falsificador brillante, es un espejo de cómo el sistema muchas veces premia la astucia sobre la ética, de cómo el crimen, cuando se ejecuta con inteligencia, puede convertirse en espectáculo, y de cómo, a veces, lo más peligroso no es el ladrón con una pistola, sino el que sabe exactamente cómo funciona el mundo y decide doblar las reglas. Con esto culminamos la historia de Frank Bourassa, un hombre que no robó bancos ni hackeó cuentas, sino que creó su propia fortuna, hoja por hoja. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te impactó esta historia de fraude, engaño e inteligencia criminal, te invito a ver también nuestro video sobre Matthew Bergwall, el joven universitario de Miami que estafó a Amazon por más de $8 millones usando solo su ingenio y una laptop. Una historia igual de sorprendente, igual de real y quizás más cercana de lo que imaginas. Haz clic en el siguiente video y sumérgete en otro caso que desafía la lógica. Esto fue En Crimen. Hasta la próxima.